El problema es que ahora rumoran, murmuran y chismean que supuestamente Rafi, la una esposa de Daddy Yankee, conspiraban juntos en contra del cantante. Aquí en Los Ángeles tenemos un día lluvioso, pero definitivamente donde no escampa es en la casa de Daddy Yankee porque tiene problema tras problema. Después de todas las deposiciones que pasaron, porque hay una persona, señores, que sí de verdad conoce muchas cosas de Daddy Yankee. Fue mencionada en la demanda, en una moción, en este problemón que tiene Daddy Yankee, y esta persona se llama Rafi Pina, el esposo de Nati Natasha, quien saltó a decir, conmigo no se metan, a mí no me mencionen porque si no, digo esto. Parece no tener fin las broncas legales de Daddy Yankee y su aún esposa, porque cuando todos pensábamos que estábamos cerca del final, cuando la mujer entregó los documentos solicitados acerca de la administración de las empresas del Cangri, ahora resulta que Daddy Yankee dicen que faltan documentos, emails y unas cuantas cosas más. Lo cierto es que en medio de toda esta bronca salió a relucir el nombre de Rafi Pina, el marido de Nati Natasha, quien era el antiguo manager del Big Boss. Amiguísimos los dos, e incluso Daddy es el padrino de su pequeña hija. Yo trabajé con Daddy Yankee, que me debe estar viendo desde otra cuenta falsa o algo, 9 años. 9 años, mi gente, que yo hablaba con él más de 30 veces al día. El tipo todo lo hablaba conmigo, yo lo hablaba con él. Mi amigo, mi familia. Esto que está pasando ahora es triste con... Rafi Pina entró en prisión en el 2022 y cumplió 2 años de cárcel. El negocio que nosotros teníamos era, cuando yo saliera, después que cumpliera mis cosas, irnos a viajar el mundo y disfrutar lo que él no se ha disfrutado, porque Daddy Yankee no se ha disfrutado nada, ni Mireille tampoco. No se han disfrutado la vida. Tienen billete, pero con... Ustedes no saben el billete que esa gente tiene. Es por eso que el marido de Nati Natasha dice estar asombrado por la guerra legal que enfrenta la pareja actualmente. Porque esa gente nunca le vi una pelea. Yo nunca los vi peleando. Sí, tenían situaciones como cualquier matrimonio. El problema es que ahora rumoran, murmuran y chismean que supuestamente Rafi, la una esposa de Daddy Yankee, conspiraban juntos en contra del cantante, e incluso así lo dicen los documentos de la corte. Yo necesito decirle en la cara a Raymond Ayala que yo no hice negocio con Mireille González, yo hice negocio con él. Yo me abracé con él cerrando negocios, nos dimos la mano y nos hicimos mega millonarios. El marido de Nati Natasha solo quiso dejar bien claro que no traten de embarrarlo a él en toda esta guerra sucia. Yo no como soy un yo no he sido un santo. Yo soy un yo no me dejo, nunca me dejé de ningún artista y nunca me voy a dejar de nadie. De momento, el hombre comenzó a disparar más y más fuerte en contra del que fue su gran amigo y cómplice. Mira, me robaste, me cogiste. Tacho, papi, olvídense de eso. También hasta cuestionó el encuentro de Daddy Yankee con Jesús. A mí no me vengan a hablar. A mí, si tú eres un tipo calle y tú estuviste en la calle y tú ahora puedes buscar el camino de Jesús, se te aplaude. Pero viejo, la palabra dice, habla con la gente. Yo no sé mucho de la Biblia ni entiendo ese revolú. Papi, tú no peleaste nunca con tu mujer hasta donde yo vi. Entonces, están charreando. Esto es un bochinche de matrimonio y de millones. Que yo estuve 9 años, sé todas las historias, sé todas las verdades. Pero te quiero decirles que ustedes son cómplices de un imperio y Menos mal que Rafi Pina comenzó su en vivo ayer en la noche, muy tarde en la noche, diciendo que no quería hablar mal de Daddy Yankee, ni quería hablar mal, ni que solamente quería poner su punto de vista. De verdad que yo creo que con el pasar de los minutos, mientras estaba haciendo su live, Lili y Roberto, él se iba como emocionando, llenando como de rabia, maybe porque lo habían mencionado. Y me llamó mucho la atención cuando dijo, yo tengo muchas cosas que contar, que las tengo guardadas e incluso las podría sacar en un momento determinado. Así que esto yo creo que va a dar muchísimo de qué hablar, porque imagínate, eran cómplices. O sea, yo recuerdo que yo entrevisté a Daddy Yankee le mandaba saludos a Rafi Pina en la cárcel y hermano, amigo, ve a salir adelante, tú eres un guerrero. Pero parece que esa amistad se dañó y vaya usted a saber qué fue lo que ocasionó esto. Seguramente fueron asuntos de dinero o de manejo.
Tania, nosotros estamos aquí en primera fila viendo, está intenso el video. Muy intenso, somos espectadores de cosas que de verdad, Tania, jamás me pasó por la mente ayer abrir el Instagram y encontrarme a Rafi Pina, o sea, con esta locura. Fíjate que yo vi el video también ayer en la noche o ahorita en la mañana y me di la tarea con uno de nuestros productores a tratar de conseguir como información y nos pudimos comunicar con unas personas que son muy cercanas a ellos y nos dicen que Rafi Pina fue el que aconsejó y asesoró a Mireidis para que se divorciara de él y que fue el mismísimo Rafi Pina que le consiguió a los abogados que están llevando este caso. Ahora, ojo, con toda esta auditoría... Pero espérate, eso dicen, no es que... es una fuente muy asegurada, obviamente es la palabra de uno. Y otra cosa que también otra cosa que estamos viendo es que esta auditoría es más allá de un Daddy Yankee contra Mireidis, porque en caso de que lleguen a encontrar, se dice que hay del 20 al 2024 no existen emails, borraron muchos emails. En dado caso de que lleguen a encontrar un email con pagos o gastos que no tienen sentido, se meten en problemas también con cosas de taxes. Porque hay empresas, habían gente que trabajaba en freelance y si no hay manera de gestionar esos pagos, ya es otro problema que no tiene que ver con el matrimonio. Roberto, por lo que nosotros vemos, esto no va a parar aquí, señores. Esto se ha seguido complicando. Mucha gente dice, yo no tenía necesidad de llevar esto públicamente. Se ha llevado públicamente. Exacto, y ha sido muy triste para mucha gente que los conocía del medio. Y él es Daddy Yankee es padrino de la niña. Sí. O sea, son familia. Son familia, compadres. Bueno.